Bien, vamos a ver ahora la primera parte de fármacos del aparato cardiovascular. Esta unidad la vamos a dividir, creo, en tres y vamos a ver fármacos que se utilizan en estas tales patologías. Bueno, como ya hemos visto en patología, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. Se calcula que 30% de las muertes en el mundo son producidas por estas patologías y está dentro de las primeras tres causas de muerte. Las enfermedades van a afectar en mucho mayor medida en los países en que los ingresos son bajos y medios. Y esto se debe principalmente a los factores de riesgo que se tienen en estas poblaciones, principalmente relacionados con la obesidad, con el consumo de alcohol, con el sedentarismo. Ya uno pensara que es en los países de desarrollo alto, no, esto se ha ido invirtiendo en los últimos años. Se calcula que más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en esos países y la incidencia afecta tanto a hombres como a mujeres en solitaria. Antes se creían que los hombres eran más propensos a esta patología, pero en la actualidad se ve que estas cifras están iguales. Dentro de estas patologías, las más importantes son la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca y las arritmias cardíacas. Son tres patologías las responsables de estas manifestaciones y son a las que nos vamos a referir en la parte terapéutica. ¿Ya? La hipertensión arterial en realidad es un trastorno asociado a patología cardíaca, aunque no es exclusividad del corazón, va a causar más de la mitad de todas las defunciones por cardiopatía y por accidente cerebrovascular. Entonces, la hipertensión arterial, si bien es una enfermedad silente, se convierte en un factor de riesgo importante para la patología cardiovascular, sobre todo para el problema cardíaco y también para los problemas vasculares cerebrales. Entonces, de ahí que también vamos a ver su tratamiento dentro de este capítulo. Bien, vamos a ir dividiendo, como les decía, por enfermedades y vamos a ver los fármacos que se utilizan para la angina, los fármacos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca y por último vamos a ver los fármacos que se utilizan para las arritmias y para la hipertensión arterial. Y serían las tres condiciones que más frecuentemente se asocian a estas patologías. Entonces, ahora vamos a ver primero en este capítulo todos los fármacos que se utilizan para la angina de pecho o los fármacos antianginosos. ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho es un síntoma, no es una enfermedad en sí, ojo, es un síntoma caracterizado por dolor precordial opresivo localizado a nivel retroesternal y que la causa más importante es la insuficiencia de un aporte de oxígeno a las células del músculo cardíaco y esto produce un dolor por hipoxia isquemia, ¿no es cierto? Es de hecho este dolor, esta manifestación dolorosa, esta angina, es el síntoma más característico de cardiopatía isquémica y es manifestación precisamente de eso, de una isquemia cardíaca. Ahora se produce por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno que recibe el corazón y las necesidades que tiene este por su latir, por su actividad. Ahora, este desequilibrio tiene distintos orígenes, como hemos visto en patología, y la principal está relacionada con la disminución de la irrigación cardíaca, ya como consecuencia de obstrucción al flujo coronario por alteraciones de los vasos, como son la arteriosclerosis, o de manera súbita, como ocurre con el vasoespasmo coronario o con la trombosis coronaria. ¿Ya? Son las tres situaciones asociadas a esta disminución del flujo. Entonces, no vamos a entrar en detalles de las manifestaciones clínicas ni los criterios, solo hay que saber que es un dolor anginoso. En la mayor parte de los casos, el dolor anginoso, perdón, en la mayor parte de los casos va a ser autolimitado y va a responder al tratamiento con nitroglicerina. Entonces, vamos a hablar qué fármacos se utilizan en los pacientes con angina. Básicamente, el objetivo de estos fármacos es suprimir el dolor. Hemos dicho que es un cuadro doloroso. Ya establecido y también
van a estar asociados a la prevención de la aparición de nuevos episodios dolorosos, de nuevas anginas, ya, y permitir el restablecimiento del flujo sanguíneo coronario y establecer un equilibrio de nuevo entre la demanda y la necesidad y la oferta de oxígeno. ¿Ya? Entonces, básicamente, su objetivo de usar tratamiento farmacológico en la angina es mejorar la circulación sanguínea y reducir los requerimientos de oxígeno del miocardio para de esta manera prevenir la aparición de nuevos episodios de angina. 3 grupos de fármacos para esto. Están los nitratos y nitritos, los beta bloqueantes y los antagonistas de calcio. Vamos a ir describiendo cada uno de estos. Los nitratos y nitritos incluyen el grupo de fármacos entre los que está la nitroglicerina y el dinitrato disosorbide, o disosorbida también. No es importante que se sepan los compuestos, pero sí por lo menos la familia, nitratos y nitritos. ¿Qué hacen estos? Son potentes vasodilatadores, ¿ya? Dilatan, abren los vasos, tanto venosos y arteriales, y esto lo hacen por medio de la disminución del calcio intracelular, que evitan la contracción del músculo vascular, el músculo liso de los vasos, y además, al hacer eso, van a también, al disminuir el calcio intracelular, disminuye la demanda del oxígeno miocardio, ¿ya? O sea, hacen que el corazón disminuya su fuerza de contracción, ¿ya? Lo cual disminuye la precarga, o sea, antes de la contracción y la poscarga. Y el otro fenómeno que hacen al disminuir el calcio intracelular es producir un aumento del flujo coronario, una vasodilatación coronaria y una redistribución del flujo sanguíneo cardíaco. ¿Ya? Características de cada uno. La nitroglicerina se administra usualmente por vía sublingual. ¿Ya? Esa es la principal ventaja, porque su efecto es inmediato y no tiene efectos del primer paso, pero su vida media es muy corta, tanto en la vía sublingual, que es la de urgencia. También existe nitroglicerina en forma oral, que son tabletas de liberación prolongada, es decir, permite que la vida media del medicamento sea un poco más larga. Hay otra presentación que es transdérmica en parches, que permite la liberación continua, y otra es de perfusión intravenosa, ya mediante infusión continua. Esto principalmente porque la vida media en total de la nitroglicerina es corta. El otro fármaco es el dinitrato disosorbide. Este es un fármaco de metabolismo hepático y vascular. Tiene más vida media que la nitroglicerina, pero el mismo efecto, ¿ya? Entonces, se prefiere muchas veces la nitroglicerina. ¿Qué efectos adversos tiene? Como les había dicho antes, no hay ningún fármaco que no los tenga. Y estos no escapan a ello. Efectos adversos vamos a tener la cefalea, la hipotensión ortostática, los mareos y la taquicardia de compensación. Quiere decir que el corazón ante la vasodilatación que recibe va a responder con un aumento de la frecuencia. A dosis altas puede provocar una metahemoglobinemia, que es decir, la fijación de la hemoglobina al CO, ¿ya? Al dióxido de carbono, al monóxido de carbono, perdón. También puede crear tolerancia y dependencia física tras la administración continuada, por lo que no debe suspenderse bruscamente esta medicación porque duele desencadenar una crisis, un ataque, una crisis anginosa y en algunos casos un infarto agudo del miocardio. ¿Para qué se usa los nitratos y los nitritos? Primero, ya hemos dicho la angina. ¿Y qué tipo de angina? La angina de esfuerzo. Cuando se ha presentado un ataque anginoso agudo, la nitroglicerina es el fármaco de elección para producir una vasodilatación y evitar que se produzca un infarto. Y el segundo en la angina de esfuerzo es prevenir que se produzca una angina. ¿Ya? A corto plazo, también pueden usarse para
prevenir el ataque cuando se utiliza antes de realizar un esfuerzo físico. Y las presentaciones transdérmicas orales sirven también para estabilizar y vasodilatar los vasos coronarios. En la otra indicación es la angina de reposo, que representa una angina mucho más grave. En estos se utilizan como preventivos en parche o los de acción prolongada. Y por último está el infarto agudo de miocardio, que se utiliza para producir vasodilatación, administración endovenosa, ¿ya? Que eso disminuiría el esfuerzo o el trabajo del corazón, disminuiría la congestión venosa y disminuiría la isquemia miocárdica. En quienes están contraindicados, obviamente en que tengan hipersensibilidad de estos compuestos, hipotensión y estenosis aórtica en pacientes con glaucoma, con hemorragia intracerebral, con traumatismos craneales o en el primer embarazo del primer trimestre del embarazo y la lactancia. Interactúa con el alcohol y puede tener unos efectos tóxicos severos y su administración con algunos fármacos, ya como los beta-2 o el sildenafil, aumentan sus efectos, es decir, producen hipotensión y producen disminución de la frecuencia cardíaca. Ya, entonces ese primer grupo son los fármacos antianginosos, los nitritos y los nitratos. El segundo grupo de fármacos antianginosos son los beta bloqueantes o, perdón, beta adrenérgicos, ¿ya? Entonces vamos a explicar un poquito a qué se refiere eso. Los fármacos simpático-miméticos o adrenérgicos, ¿ya? Ya su nombre algo nos dice, simpático-miméticos, es decir, que se parecen a las sustancias que se fijan a los receptores de la acetilcolina o adrenalina, perdón, o simpático, parte del sistema simpático. Ya, entonces, básicamente esos son fármacos que son agonistas, es decir, son afines a los receptores de adrenalina o noradrenalina, y esto principalmente en las fibras simpáticas. Por eso se llaman simpático-mimético. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Una célula, por el estímulo, va a producir noradrenalina que se almacena igual en unas vesículas, que se libera la noradrenalina en la unión neuromuscular. ¿Ya? Esta liberación provoca que se fije al receptor postsináptico, ya a nivel de la terminal nerviosa, y produzca la interacción y sus efectos. ¿Ya? Entonces es de manera sencilla cómo interactuar con los receptores. Y de receptores adrenérgicos tenemos 4 tipos, los alfa y los beta. Dentro de los alfa vamos a tener alfa 1 y alfa 2, y dentro de los beta tenemos el beta 1, el beta 2 y el beta 3, que en realidad como fármacos, como mecanismo de fijación de fármacos no se utiliza. Ya solo tenemos los beta 1 y los beta 2. Todos estos receptores van a ser afines por la noradrenalina o la adrenalina. Entonces, ¿qué hacen en los receptores? Aquí vamos a ver en este gráfico. Cuando se fijan a los receptores alfa, pueden ser o alfa 1 o alfa 2, los alfa 1 van a estar presentes en distintos lugares, ya que los alfa 2. Entonces vamos a tener alfa 1 en el iris, en el hígado y en la vejiga. En el iris, lo que va a producir el estímulo sobre el receptor alfa 1, de la noradrenalina sobre el receptor alfa 1, es abrir la pupila, dilatación. A nivel hepático, van a promover la glucólisis, o sea, formación de glucosa. Y a nivel vesical, van a producir que se contraiga el esfínter urinario y que de esa manera haya continencia vesical. Los alfa 2 van a encontrarse en las neuronas presinápticas de la vía motora y a nivel del páncreas. En el páncreas van a inhibir la liberación de insulina, ¿ya? Y a nivel de la neurona presináptica van a inhibir la producción de la noradrenalina, con lo cual van a disminuir la transmisión nerviosa. Y los receptores beta
los beta, ¿no? Pueden ser beta 1, beta 2 y beta 3, más raro. El beta 1 está principalmente en células del corazón y del aparato yuxtaglomerular. En estos dos, lo que van a hacer es aumentar en el corazón el gasto cardíaco, ya la fuerza de la contracción. Y en el aparato yuxtaglomerular, que es a nivel renal, van a producir aumento de la renina, ¿ya? Los receptores beta 2 van a encontrarse en el músculo liso, en el tejido adiposo, ya principalmente, ya menos en el tejido adiposo, pero los beta 2 van a estar principalmente en el músculo liso. ¿El músculo liso de qué estructura? De los bronquios, de los vasos sanguíneos, en el útero, en el tracto gastrointestinal y en el páncreas. A nivel de los bronquios, van a producir broncodilatación. A nivel de las vías vasculares van a aumentar la presión arterial. A nivel del útero van a producir relajación del útero. A nivel del tracto gastrointestinal van a aumentar el peristaltismo. Y a nivel del páncreas van a aumentar la liberación de insulina. Entonces, tienen distintas formas, pero su efecto, o sea, beta, si nosotros vamos a usar un fármaco beta, puede afectar a todos estos tejidos. Los beta 3, que son más raros, pueden encontrarse en la vejiga y en el tejido adiposo. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis y en la vejiga produce una relajación, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de fármacos beta adrenérgicos, son aquellos fármacos que van a estar afines a los receptores beta adrenérgicos, es decir, a los receptores beta a los que se fija la adrenalina. De estos fármacos beta tenemos dos tipos, los agonistas beta, que hemos visto en el asma, y los bloqueantes beta, ¿ya? También se llaman bloqueantes adrenérgicos beta o beta bloqueantes, ¿ya? Estos fármacos lo que van a hacer es que se van a fijar al receptor beta adrenérgico, sea uno o dos, y lo van a bloquear, ¿ya? Al fijarse producen un bloqueo. Entonces, no se produce el estímulo simpático y por lo tanto van a disminuir sobre todo lo referente a la contractura muscular cardíaca y a la frecuencia de contracción. Ya dentro de los dos fármacos beta, se pueden unir a cualquier receptor, al alfa o al beta 1 o al beta 2. ¿Qué fármacos tenemos beta-adrenérgicos? Tenemos el atenolol, el esmolol, el esabulol, el acebutolol y el metoprolol. Todos terminan en olol. Ya, esa es la característica. ¿Qué van a hacer estos fármacos beta? Al fijarse al receptor, principalmente beta 1, que están presentes en el corazón, y hacer un fármaco antagonista, se van a fijar y van a inhibir ese receptor. Lo van a bloquear de tal manera que no se produzca una contracción. Entonces, al hacer eso, van a disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y con eso van a reducir el consumo miocárdico de oxígeno, van a reducir el trabajo cardíaco y van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio, y eso a la vez va a facilitar en un manejo de la presión arterial, una disminución de la presión arterial. Entonces, ¿para qué se usan? Se van a usar principalmente en dos cosas. La profilaxis de angina de esfuerzo. A diferencia de la nitroglicerina acá, son profilácticos. Acá no genera tolerancia como ocurría en el otro, pero sí puede crearse una dependencia física. Por lo tanto, no debe suspenderse bruscamente el tratamiento. Y la otra indicación es bastante eficaz en el postinfarto. Se ha visto que la administración inmediata reduce la mortalidad, el tamaño de infarto y la aparición de reinfarto. Y la administración a largo plazo va a reducir la recurrencia de infarto. Los últimos fármacos usados para el manejo de la angina son los antagonistas de calcio.
van a bloquear los receptores, perdón, sí, los canales de calcio en realidad, más que receptores, son bloqueantes de los canales de calcio, en este caso uno específico, el tipo CA2 tipo L, que están presentes principalmente o básicamente a nivel del corazón y a nivel vascular, ¿ya? Porque tenemos múltiples receptores de calcio, pero estos agonistas van a ser afines para estos receptores. Tenemos dos tipos de estos. Las dihidropiridinas, que en este grupo está el nifedipino, y las bencilalquilaminas. En esto están dos, el verapamino y el diltiazem. Estos últimos son más cardiorepresoras, es decir, disminuyen la fuerza de contracción. En cambio, el nifedipino es principalmente vasodilatador. Entonces, son estos los fármacos antagonistas del calcio, nifedipino, verapamilo y diltiazem. ¿Cómo actúan? Bloquean la entrada de calcio a la célula cardíaca, ¿ya? Y a la musculatura lisa vascular, con lo cual evitan la contracción. Y lo que se va a producir es una vasodilatación coronaria, lo cual van a producir que haya un mayor aporte de oxígeno al miocardio, una vasodilatación de todas las arterias y venas del cuerpo, lo cual va a disminuir la poscarga, o sea, sobre los vasos en los que está mandando el corazón la sangre, y va a reducir de manera directa la frecuencia y la contractilidad cardíaca, ya con el objetivo, principalmente estas dos, de disminuir la demanda de oxígeno por el corazón. Los antagonistas de calcio son fármacos de elección en la profilaxis a largo plazo de la angina de reposo y profilaxis de la angina de esfuerzo. O sea, son profilaxis angina. ¿Qué efectos adversos tienen? En realidad son bastante bien tolerados, pero el verapamilo y el diltiazem pueden asociarse a una bradicardia severa y un bloqueo auriculoventricular y con consiguiente hipotensión importante. La dihidropiridinas, igual aquí está el nifedipino, puede producir hipotensión, taquicardia, edema, rubor facial y cefalea. Y menos importantes son los efectos gastrointestinales. ¿Ya? Esto vamos a ver la siguiente clase, los fármacos de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y después vamos a ver los antiarrítmicos y los fármacos de la hipertensión, ¿ya? Entonces, por ahora no sé si tienen dudas